inferior, ¿no es cierto? Vías aéreas superiores e inferiores. La superior era nariz y faringe, que surgió ese temita que decían, como la laringe, ¿no? Y vimos que en el libro del que estábamos basándonos nosotros estaba nariz y faringe. Así que cualquier duda no, porque en tal libro está así. Listo. Ustedes se basaron en un libro para hacer eso es importante, que ustedes cada vez que digan algo, se puedan basar en alguna literatura que es seria o aprobada o lo que sea, para que entonces no haya lugares a discusión ni en nada de eso, ¿sí? Es posible que en otro lugar haya otra clasificación, pero como es de un libro, está bien. Bueno, esto. La primera parte del aparato respiratorio, o sea, el comienzo era en las fosas nasales, ¿no es cierto? De las fosas nasales vamos a ver las estructuras que son realmente importantes, relevantes. ¿Qué son estos que están acá? Los cornetes. Los Superior, medio y cornetes. inferior. Bien. ¿Estaban revestidos con qué los cornetes? Con un epitelio. ¿Sí? ¿Y qué funciones cumplían? Humidificación, Bien. calentamiento, filtrar el aire que se inspiraba y defensa. Y defensa. Eso era todo lo que las funciones que se cumplían en las fosas nasales. Bien. Bueno, acá había, esta estructura era también importante. Se llamaba lámina cribiforme, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda por qué era importante eso? Porque estaba agujereada así, porque a la naturaleza se le ocurrió, o porque a Dios o la evolución, o tenía un sentido que esté perforado eso. ¿Qué función se cumple en las fosas nasales? ¿Para qué sirven? Ingresar oxígeno. Sí, también. La olfatoria. La olfatoria. Entonces, tiene que ver con la función olfatoria. Sí, estaban los agujeros porque se conectaba con algo del cerebro que hacía que reconozca los olores. Claro. Imagínense ustedes qué importantes, ¿no? Ahí estaba un epitelio encima del cornete superior que le llamaban epitelio olfatorio. Y ese epitelio olfatorio era donde estaban las terminaciones nerviosas. ¿Ven que son estas que están chiquititas acá? A ver si lo puedo hacer grande y lo sigo viendo. Sí. Bueno, ven que acá están esos filamentitos, son nervios. Esos están todos distribuidos acá, ¿sí? Encima del primer cornete. Y esos son los que le llevan la información al cerebro de lo que está, lo que llevan es una información química. Y en el cerebro se hace la asociación, ¿no? Uno lo asocia con cosas que ya pasaron. Por ejemplo, qué sé yo, sos chiquito y tu mamá te da una flor y te dice, mirá qué rico aroma. Vos olés la flor y entonces esa determinada estímulo químico lo asociás con esa flor. ¿Se entiende? Es como que lleva la información química, sería. Y vos en tu cerebro lo asociás con qué es eso, ¿no? Bueno, entonces, estos filetitos entraban por esa lámina cribiforme, se juntaban todos en algo que se llamaba bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio se iba dividiendo hacia dónde llevaba la información. Parte de esa información va a una parte que se llama hipocampo. Esta parte que se llama hipocampo es la que la asocia con tus recuerdos y la que identifica qué es eso que vos estás viendo. Es lo mismo que la visión, ¿vieron? ¿Vieron esos juegos donde dice qué estás viendo? Si ves la cara, si ves el árbol, si ves eso. El nervio óptico, la información que lleva es la forma. Después lo que decanta, lo que es tu cerebro, ¿entendés? Bueno, acá sería lo mismo. Lo que lleva es la información química de lo que entró. Y después el que dice qué es tu cerebro, ¿sí? ¿O vieron esos programas donde le vendan los ojos y le dan algo para que coma y dicen que lo identifique? Bueno, es lo mismo. Las papilas gustativas llevan la sensación química y el cerebro es la que arma la información de qué es eso, ¿no es cierto? Bueno. Y toda esa información, ya sea de ojos, boca y nariz, se Claro, almacena en el hipocampo. el cerebro es el que le interpreta lo que vos viste, ¿sí? Ok.
Bueno, después ya vimos las fosas nasales, lo más importante, los cornetes. Ah, había otra cosa que era importante, que estaba también, que eran los senos, ¿sí? ¿Se acuerdan de que los huesos eran huecos? ¿Sí? Que Sí. el hueso maxilar era hueco, el frontal tenía una parte hueca, y así había otra parte encima en el techo, te voy a decir, que se llamaban senos semoidales, que también son huecos. Esto es importante en relación con una patología. Están cubiertos de un epitelio, que cuando ese epitelio se inflama, inflamación quería decir, era itis, ¿se acuerdan? Entonces, sinus, de seno, sinusitis. Cuando ese epitelio se inflama es la sinusitis, ¿sí? Y acá te muestra en la placa radiográfica cómo se ven. Vieron que siempre donde hay aire se ve como un poco más oscuro, que se llama radiolúcido. ¿No? Eso más oscuro, radiolúcido, es lo que se ve en la placa, ¿ven? Hay una placa determinada que te la sacan así, mirando hacia arriba y con la boca abierta, que se ven bien los senos. Y acá está en un hueso, ¿ven? Y te muestra cómo es. Esta propiedad se llama neumático. El hueso es neumático porque tiene aire. ¿Sí? Bueno. A ver. Ahí. Bueno, habíamos quedado en la faringe. La faringe tenía 3 partes. Una parte que estaba en relación con las fosas nasales. Entonces, si está en relación con las fosas nasales, le digo nasofaringe, ¿sí? La que está en relación con la boca o con la cavidad vocal, oral, le digo orofaringe. Y la última porción que se va a poner en relación con la laringe, le digo faringolaringe, ¿sí? Entonces, esto era como un tubo alargado que comenzaba en la base del cráneo y terminaba en el cartílago cricoides, ¿sí? Que era que, ¿se acuerdan que yo le dije, chicos, tóquense acá que tienen algo duro como un huesito? ¿Vieron? Bueno, que le dije, esos son los cartílagos tiroides, bueno, hasta ahí llega la faringe, ¿sí? Esta estructura, ¿se acuerdan lo que es? ¿La lengua era esa? La lengua. Nosotros siempre miramos la lengua y pensamos que es algo chiquito, pero en realidad tiene 17 músculos, ¿sí? Y, bueno, acá están las inserciones. Ven que es la lengua bien voluminosa. Solo estamos viendo una partecita nosotros, ¿sí? Bueno, paso, ¿eh? Esto de las funciones, eso estudienlo después. Después, a ver qué tenemos acá. Acá tenemos la placa radiográfica, que esto me gusta, que la puedan interpretar. ¿Estos qué son? Estos. Los pulmones. Estos son los pulmones, ¿sí? Siempre que le saquen una placa, fíjense que tiene que aparecer esto, estas puntitas tienen que aparecer, y esto tiene que aparecer, porque si no esa placa está mal sacada. Si le falta un pedacito de la punta o acá esto, está mal sacada, ¿sí? Bueno, después, ¿esto qué era? ¿Se acuerdan? El botón aórtico era, o la aorta. Muy bien, excelente. Y No me esto puede que ser, yo no lo veo. El Lo ven corazón. todos. acá, mira, ¿ves que Yo es como veo tipo lo que dice fosas nasales, tipo me quedé como en la pantalla anterior, no me carga. Ah, no me digas. A ver, espera. Ahí, la volví a compartir. Está cargando. ¿Ahí la ves, Victoria? No, me dice que está cargando. ¿La ven todos? A ver, Yo sí tengo la que veo. seguir yo Sí, capaz. yo la veo ya. Oh. Bueno, ahora Sí, yo la vuelvo. veo. Además que tenés un Sigan, poquito sigan. lentita la red. Sí. Yo también la veo. Bueno, entonces, ¿y esto qué es? El diafragma. Diafragma. El diafragma, muy bien. Esto, todo acá se supone que La tendría que columna. La columna, sí. la columna. Pero acá dijimos que cuando es oscurito tiene aire. La ¿Qué tráquea. pasa? La tráquea, muy bien. La estructura media que contiene aire es la tráquea, muy bien.
Bueno, ¿esto se acuerdan que vimos un video? ¿Se acuerdan esto? Sí. Bueno, ¿qué vimos en el video? Cuando ingresó al último, ¿qué fue lo más profundo que llegó la cámara? ¿Qué vieron? ¿Vieron Sí. algo como esto? ¿Qué eran Sí, estas? sí. Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, vieron bien. Bueno, entonces, al final estaban las cuerdas vocales. Esto también es importante. Esta era la tráquea. Ese cartílago tiroides que ustedes se pueden tocar, justo cuando finaliza en el borde inferior comienza la tráquea. La tráquea son anillos cartilaginosos, ¿sí? La tráquea tiene una función de conducir el aire, ¿no es cierto? Después llega una parte que se le llamaba carina traqueal, o tenía otro, sí, carina dice acá. Carina traqueal o quilla también se suele decir, y ahí se dividía en dos bronquios fuentes que va uno hacia cada pulmón, ¿sí? Bueno, este era un corte histológico, ¿sí? Como si lo hubiesen cortado así a la tráquea en una fetita, y en este corte histológico se puede ver que tiene una parte cartilaginosa, pero que el anillito está cerrado después con una parte muscular. ¿Sí? Bueno, acá les da todas las especificaciones, eso después léanlo bien. Y acá. Victoria, ¿se le cortó la conexión? Sí, 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 dijo que te avise que no le dejaba entrar porque dice que la hospedadora bloqueaba la reunión o algo así. Que no la dejaba entrar. Me acaba de mandar un mensaje por eso. Va a ser. A ver, espera. Que no sé, que ella no podía entrar. Ujú. A ver, espera. Ahí, a ver, que se fije si puede entrar ahora. Ponerle, mandar un mensaje que se fije si puede entrar ahora. Ahí le dije. Bueno. Bueno. ¿Estamos acá? Sí. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Entra, entra. No sobre de qué era, sobre si era de... ¿Es una tráquea humana esta? La que se ve acá en el microscopio, en el microscopio. Sí. No, Cuando, bueno, creo que sí. no, cuando No. estudias, lo que te hacen el corte es de una tráquea de rata. Ah, no, no sabía. Está ahí en el vídeo. No Entonces acordaba, es no una acordaba. tráquea de una ratita. Pero es igual a la del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos un anillo de cartílago, ¿sí? Y la parte de atrás es muscular. Esto forma como si fuera una herradura. Y después vemos la mucosa, ¿sí? Este es un epitelio. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cada epitelio tenía una característica diferente dependiendo de dónde estaba? Cuando nosotros tenemos el epitelio, nuestra piel externa, tiene glándulas sebáceas, ¿no es cierto? En cambio, este epitelio, ven que tiene estas cositas así, estas son glándulas también, pero estas glándulas secretan otras sustancias que permiten que esté bien humidificada la garganta, ¿no? Y después siempre debajo de esa mucosa está eh, el tejido conectivo, conjuntivo, que ahí vimos que estaban las células de la inmunidad, ¿no es cierto? De la inmunidad innata serían, ¿no? Son las primeras células que van a atacar, se van a poner atentas cuando algo ingresa, ¿sí? Bueno, a ver. También se acuerdan que yo le dije que en la tráquea había un epitelio que eran como unas cilias que hacían un movimiento así, que hacían un movimiento circular, y con ese movimiento iban llevando hacia arriba todas las secreciones. Bueno, fíjense el grado de Sí. complejidad, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El epitelio es cilíndrico ciliado, ¿sí? Es cilíndrico porque son como unos cilindros así, y entonces esos cilindros se van
se van moviendo en el sentido de que empujan las cosas hacia arriba. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el de hoy, Bueno, el 12. Bueno, habiendo visto el aparato respiratorio, la porción superior, ¿no es cierto? Llegamos hasta la tráquea. Ahora lo que vamos a ver los pulmones, ¿sí? Llegamos hasta la tráquea, vamos a ver los pulmones. Esa parte que ya vimos era una parte que estaba en el cuello y en la cabeza, ¿no es cierto? Las otras partes que vimos del aparato respiratorio. Esta parte que vamos a ver hoy, hay una parte de la tráquea que ya es intratorácica, o sea que está en la caja torácica. Entonces, como vamos a ver esa parte que está dentro de la caja torácica, vamos a repasar un poquito las estructuras de la caja torácica, ¿sí? Ya dijimos una vez que todos los órganos nobles estaban protegidos, ¿no es cierto? Entonces, vimos la caja torácica en relación a qué otro órgano noble. Cuando estudiamos qué? El corazón. Corazón. El corazón. Entonces, ahora que estudiamos pulmón, que es el otro órgano noble, y también habíamos visto que los riñones estaban por acá, más o menos estaban protegidos, ¿no? Vamos a estudiar. Si yo les pregunto ahora los elementos óseos de la caja torácica, ¿ustedes qué me contestan? Columna, Hija, costillas. esternón y columna vertebral. Esternón, sí. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, acá te da una descripción más refinada, ¿no? Te va a decir esternón, ya pone la articulación, pone la extremidad anterior de las costillas, bla, 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 y lo mismo que en esto de acá dice arcos costales y atrás las vértebras, pero ya no dice las vértebras. ¿Vieron que yo le dije? No, si dicen vértebras, digan vértebras porque si no especifican, o sea, digan solo vértebras. Las vértebras dorsales, si quieren decir, se puede decir dorsales, ¿sí? Incluye la articulación y la extremidad posterior de las costillas. O sea que a las costillas se está diciendo si son la parte anterior, la parte lateral o la parte posterior, ¿sí? Bueno. Bueno, esto ya lo saben, es repaso, si quieren ponerle unos leñitos más a ese fuego, estudian esto, sino con que sepan esternón, costillas y vértebras, está bien. Bueno, habíamos visto que la caja torácica estaba compuesta por partes óseas y por partes musculares. Las partes musculares que vamos a ver, no vamos a estudiar todos los músculos que hay en la caja torácica. Vamos a estudiar, como estamos viendo, pulmones, solamente los que tienen que ver con la respiración, ¿sí? Entonces, la respiración tiene dos tiempos, ¿no? Un tiempo es la inspiración, o sea, ¿qué es la inspiración? La inspiración es cuando introduzco el aire en los pulmones, ¿sí? Y bueno, si la quiero poner grande me parece que no los veo y no. Prefiero ver lo que están haciendo. A ver. No están dando bien internet hoy. Bueno. Esperen. Bueno, entonces, habíamos dicho que la respiración constaba de dos tiempos, uno cuando inspirabas y otro cuando expirabas. También puede ser normal, que es la que están teniendo todos ustedes ahora, o puede ser una inspiración y una expiración forzada. Cuando yo digo forzada, estoy diciendo que es forzada porque hay alguna patología que me está impidiendo sacar en una forma normal el aire de los pulmones o ingresarlo.
Por ejemplo, algo que me impida ingresar el aire en los pulmones sería que mis pulmones estén ocupados por moco, como una neumonía. Eso después igual la vamos a ver todas decantadas a las patologías. Y una que me impida exhalar el aire o sacarlo es el asma, un ejemplo, ¿sí? Una crisis asmática. Entonces, en esos casos vamos a usar la forzada, la inspiración forzada y la expiración forzada. En la normal hay un músculo principal que es el encargado de realizar esta respiración normal. Ese músculo es el diafragma, ¿sí? Con el diafragma que no esté indemne, sería imposible que podamos hacer una respiración normal. Es el músculo principal de la respiración, tanto para inspirar como para expirar, ¿sí? Y los otros son los intercostales externos. El diafragma y los intercostales son músculos principales para la inspiración normal y para la expiración normal, ¿sí? Después, cuando la inspiración es forzada, vamos a usar otros músculos, que son el escaleno, esternocleidomastoide y pectoral menor, ¿sí? Y para expirar, o sea, expirar tenemos que expulsar el aire. Cuando es forzada, lo que usamos son los músculos abdominales, ¿sí? Por eso a veces, ¿vieron cuando una persona está muy enferma, así, del aparato respiratorio? Cuando ustedes miran la panza, ven como la panza se hunde hacia adentro, porque son los abdominales que están haciendo un esfuerzo para hacer que el aire ese salga, ¿sí? Y lo del escaleno y el esternocleidomastoide se ve en el cuello, se empiezan a notar esos dos músculos cuando quiere entrar el aire, ingresar el aire, ¿sí? Después capaz que ponemos unos videos de eso, de la clase que viene. Bueno, entonces, bueno, nada. Hay enfermedades que afectan los músculos que son mortales, como por ejemplo, ¿vieron la vacuna contra la poliomielitis? Sí. La polio es una de esas enfermedades que afecta a los músculos y empieza a producir lo que le llaman una parálisis espástica, que queda con todos los pies hacia adentro y todo eso. El problema no sería, o sea, no sería tan grave si fuera solo que los músculos de las piernas, de las extremidades. El problema es que a medida que avanza va a llegar al diafragma. Y hay otras enfermedades musculares también que llegan al diafragma, por ejemplo, el tétanos. Ahí tenemos otra, que es la vacuna antitetánica para prevenir eso, ¿no? Que es una enfermedad que provoca tetania muscular y cuando paraliza el diafragma nos morimos porque no podemos respirar, ¿sí? Bueno, esos son dos ejemplos, digamos, ¿no? Bueno. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá estamos viendo los músculos, acá dice músculos inspiratorios, o sea, los que uso para ingresar el aire. Los para la inspiración normal, acá está el diafragma, ¿sí? Que el diafragma se va a curvar, va a ascender cuando expulso el aire y se va a poner más aplanado cuando ingreso el aire, ¿no es cierto? Porque al ser mayor el volumen en el pulmón, el diafragma se va a empujar hacia abajo, ¿sí? Bueno, entonces, y acá están los intercostales, ¿sí? Ven que los intercostales están para inspirar y para expirar los intercostales. Normal. Y el diafragma. Y después acá tenemos el esternocleidomastoideo, los escalenos. Ven que los escalenos se enganchan en las costillas también. Por eso, al tironear la costilla hacia arriba, hacen que, si esta costilla está horizontalizada, va a tener menos diámetro, pero cuando la empiezo a jalar hacia arriba, ahí va a aumentar el diámetro del tórax, ¿sí? Y para expulsar, los accesorios que se usaban eran los abdominales. Y acá están, cuando quieren expulsar el aire en forma forzada, el uso que se hace es de los abdominales, ¿ven? Acá están, el recto anterior
y los oblicuos, ¿sí? Bueno, lo importante es que sepan bien cuáles son los principales. No pueden, para bocharte en un examen, es que no sepas los músculos principales de la respiración. ¿Que eran cuáles? ¿Cuáles eran? Diafragma Diafragma. y los intercostales. Y los intercostales, ahí está. Bueno, a ver. Entonces, acá te está mostrando el aparato respiratorio en inspiración, acá te lo está mostrando en expiración. Cuando está en inspiración, ¿ven el diafragma? Que es más horizontal. Cambia la posición. En esta posición le da más lugar al pulmón y las costillas están como más horizontales, le dan más diámetro, entonces el pulmón se puede expandir mejor. Acá, cuando se retrajo, ¿sí? El diafragma está así oblicuo y las costillas están como más, más caídas. Ven acá, fíjense esto. Acá están los pectorales también se enganchan en las costillas. Entonces, si tironean hacia arriba, hacen que se haga más, más voluminoso el diámetro, ¿sí? Bueno, y esto nada más, no ver la acción de los músculos y el efecto que causa la inspiración y la expiración. Bueno, paso, ¿eh? ¿Paso? Sí. Igual lo tienen ustedes a las diapos. Bueno, fíjense en esto. Esto es, la respiración es involuntaria, uno no está pensando voy a respirar, porque si no cuando se duerme se moriría, ¿no? La respiración es involuntaria. Es lo mismo que los latidos del corazón son involuntarios, ¿sí? La respiración es involuntaria. ¿De dónde proviene? Del tronco del encéfalo. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del consumo de alcohol? ¿Se acuerdan que teníamos dibujado todo, prosencéfalo, Sí, mesencéfalo sí. y tronco? Íbamos viendo cómo iba afectando esto. Bueno, cuando entraba en coma era porque ya estaba afectando el tronco. Y en el tronco estaban los núcleos respiratorios. ¿Sí? Si detona los núcleos respiratorios, bueno, ya está, no va a poder respirar solo. Por eso está comatoso, a veces hay que ponerlo en un respirador también, ¿no es cierto? Porque no va a poder respirar solo. Bueno, y vemos cómo, dependiendo los grupos respiratorios, son los músculos que va inervando o que le va dando la orden para, ¿cómo es? Para que se contraigan o se relajen. ¿Sí? Entonces es todo con control del tronco del encéfalo, la respiración. ¿Sí? Se hace a través de activar los músculos. Después cuando veamos bien la fisiología, vamos a ver por qué activar los músculos desde el tronco del encéfalo produce la respiración. ¿Sí? Saco, ¿eh? Bueno, esto también. ¿Vieron cuando van avanzando un poquito? Hay muchas cosas que se parecen a otras que ya vieron. Entonces es como que resulta más fácil de digerirla. ¿Se acuerdan cuando vimos corazón? Que el corazón dijimos que estaba envuelto como por una bolsa, habíamos dicho. ¿Cómo Sí. se llamaba eso que envolvía el corazón? Miocardio. Pericardio. Pericardio, ¿sí? ¿El miocardio qué era? Era una parte del pericardio. El miocardio era el músculo, porque mio significa músculo. Entonces miocardio, el músculo cardíaco, era el miocardio. Bueno, entonces, así como tiene pericardio el corazón, el pulmón tiene algo que lo recubre. Eso se llama pleura, ¿sí? Se llama pleura. ¿Se acuerdan que el pericardio tenía dos capas? Sí. Tenía una capa en contacto con la víscera, que era visceral, y otra capa en contacto con la pared, se llamaba parietal. Exactamente lo mismo. ¿Cómo? Que es parecido, digo. Claro, es lo mismo. Genial. ¿Sí? Y entre esas dos capas, una pequeña cantidad de un líquido que era como el corazón se movía para que no haga fricción sobre las otras estructuras. En el pulmón es lo mismo, como el pulmón se expande
y se vuelve a contraer para que no haga fricción. La que hacen fricción son estas dos capas con ese lubricante en medio, ¿sí? Bueno, está totalmente cubierto el pulmón por esas dos capas que se llaman pleura parietal y pleura visceral, menos una parte. ¿Ven que acá hay una partecita que por donde ingresan cosas? Bueno, esa partecita no está cubierta por esa pleura, ¿sí? Acá vemos que está ingresando un bronquio fuente, ¿no? Hacia adentro, y ahí ingresan nervios, hay ganglios, hay montones de cosas. Bueno, esa parte donde van a ingresar las cosas al pulmón, ahora vamos a ver cómo se llama. ¿Y Bueno. qué es plano de clivaje? ¿Qué sería? ¿Cómo? Viste que pleura visceral dice que la cubre sin plano de clivaje. Que no se engancha en ninguna parte, que no se Ah, pega en ninguna parte. Bueno, pasamos. Qué lenta que está internet. Bueno, acá vemos la situación del pulmón, o sea, en qué ubicación está. Bueno, dentro de la caja torácica, obvio, apoyado sobre el diafragma, ¿sí? Enfrentados uno con otro los pulmones, y acá nos dice un poquito de las partes, cómo se llaman. La parte de arriba se llama vértice o ápice, porque es como un cono, ¿sí? Entonces la parte más angostita le llamamos vértice. Y a la parte más, más ancha, vamos a decir, le llamamos base. Es como si fuera un triángulo, vamos a decir, ¿no? Bueno, tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, y en el medio de los dos pulmones hay una serie de estructuras. Como está en el medio, se le llama mediastino. Está en el medio de los dos pulmones, se llama mediastino. Una de las cosas que está en el mediastino, que ya la vimos, es el corazón. Otra de las cosas que queda en el medio son los grandes vasos, ¿se acuerdan? Y otra de las cosas que está en el medio es la tráquea, ¿sí? Eso queda en el medio de los dos pulmones. También detrás de la tráquea viene el esófago, pero todavía no vimos digestivo, así que nunca vimos el esófago, ¿sí? Fíjense acá. ¿Ven? El mediastino en anatomía tiene 2 millones de divisiones, ¿sí? Lo dividen en anterior, medio, posterior, superior, medio, inferior. Serían 9 compartimientos. Ustedes no hace falta que sepan todo eso, solamente tienen que saber que entre pulmón y pulmón hay una cosa que se llama mediastino, donde está la tráquea, detrás de la tráquea el esófago, y fíjense, traten de acordarse de la imagen. ¿Ven? Y hay nervios, los grandes vasos, la aorta, las venas y arterias pulmonares, bueno, todo eso. Hay los bronquios fuentes. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hay en el mediastino que nos interesa a nosotros. Y el corazón, no se olviden, ¿sí? El corazón que no está dibujado, pues está acá. Bueno, ¿se entendió esto? Entre medio de los dos pulmones que hay, mediastino. El mediastino. el mediastino. Si yo le digo, nómbrenme alguna estructura, 2 por lo menos que estén en el mediastino, ¿qué me van a decir? Tráquea y corazón. O Está. grandes vasos. ¿Otras 2 que quieran nombrar algún otro? El esternón. ¿El qué? Lucas, ¿vos hablaste? Sí, el esternón, ¿no? Lo que pasa que el esternón sería parte de la caja torácica. ¿Entendés? Eso sería lo que le llaman el continente, o sea, lo que contiene. Y lo que está dentro sería el contenido. Está bien lo que vos dijiste, porque mejor que lo digas acá y podamos corregirlo todo y no que lo vayas a decir en un parcial o en un final. Bueno, serían los grandes vasos la otra cosa que se podría citar, y los bronquios fuentes, y nervios. Y muy importante, ganglios, ¿eh? Esta zona está plagada en ganglios.
cuando alguien tiene una patología pulmonar importante, en la placa se ve bien blanco acá, se ven todos los ganglios, ¿sí? ¿Qué serían los ganglios? Los ganglios son las estaciones, ¿se acuerdan que cuando vimos inmunidad, son las estaciones? ¿Se acuerdan que había una célula que se llamaba dendrítica? Sí. Bueno, esa célula dendrítica tomaba un pedacito de la noxa y iba al ganglio a presentársela a las células T. Los ganglios son como estaciones de policía, vamos a decir, del sistema inmune, ¿sí? Hay ganglios en todo el cuerpo. Los ¿Y ganglios todos cervicales. tenemos las mismas cantidades más o menos o va variando eso? Si todas las personas tenemos las mismas cantidades, Sí. sí, no, los ganglios sí, obvio. Sí, todos tenemos la misma cantidad. Todos los sistemas inmunitarios no tienen la misma capacidad de reacción. Esa sería la única diferencia, ¿sí? Pero todas las personas, por ejemplo, un diabético tiene la misma cantidad de ganglio, pero no va a reaccionar tan rápido su cuerpo. Una persona con HIV tiene la misma cantidad de ganglios, pero está inhabilitado, ¿sí? Están tomados esos ganglios. Bueno, ¿se contestó la pregunta? Sí. Bueno, entonces, ahora vimos primero la situación de los pulmones donde estaban, después vimos que en el medio había una cosa que se llamaba mediastino, y ahora vamos a ver los pulmones más o menos por arriba cómo están constituidos. Los pulmones están divididos en lóbulos, ¿sí? Esto que ven acá, que los divide, este es el derecho. El derecho es más grande, porque en el izquierdo, del lado izquierdo está el corazón, ¿no? Y entonces tiene dos cosas que llamamos cisuras. ¿Cisuras qué son? Son como las divisiones, ¿no es cierto?, que tiene el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera un pulmón en este momento acá arriba de la mesa, yo si quiero abro con la mano esta cisura y se separan completamente, ¿sí? Se pueden separar. Estas cisuras permiten que se separe el pulmón en lóbulos. ¿Esto que me permite, o sea, en el plano médico? Permite que si alguien, por ejemplo, tuviera un cáncer en uno de los lóbulos, se le puede extraer el lóbulo entero, ¿sí? Y dejar las otras partes que no están infestadas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sepa que tiene cisuras, ¿no? Las cisuras son los lugares por donde se divide el pulmón, ¿sí? El derecho, que es más grande, tiene dos, y el izquierdo, que es más chico, tiene una, si digo bien. Entonces tiene dos cisuras y tres lóbulos, ¿no? Dos cisuras y tres lóbulos. Y este tiene una cisura y dos lóbulos, ¿sí? Bueno, ahora imagínense que yo a los pulmones, que están así, agarro acá, le corto la tráquea, corto todo esto y lo abro así y lo pongo para mirar lo que tiene. Entonces lo que voy a ver es esto, ¿sí? Estos dos estaría esta cara contra esta cara, ¿no? Y en el medio todas las estructuras que vimos del mediastino. Entonces, esta es la parte que le llamamos el ilio. El ilio es por donde entran todas las cosas que necesita el pulmón, ¿no? Y acá, ¿ven esto que tiene acá? Esto se llama la impronta del esófago. O sea, ahí, como está junto uno con otro, es por donde está el esófago y le deja la marca. ¿Y qué cosas son las que entran? Acá es una ampliación, ¿sí? Van a entrar venas pulmonares, arterias pulmonares, el bronquio, ganglios va a haber en esta zona, y bueno, no, esta ya la dijimos, y del otro lado también, ¿sí? Este del izquierdo es más chico, ven que las estructuras son menos de cada una, o sea, acá entran dos arterias, bueno, acá hay una y así con todo, ¿no? Es más chico. Entonces, ¿Cómo eso se se llama por llama. donde pasan? ¿Cómo? ¿Cómo se llama por donde discurre todo esto? Así, mirá. Ilio. Hilio. Ustedes no tienen que saber qué vena, qué arteria, qué ganglio, qué bronquio, no. Lo que tienen que saber que hay una parte en el pulmón, la cara interna, que es el ilio y que por ahí pasan arterias, venas, nervios, ¿sí? Eso. Que tiene una parte por donde ingresan todas esas cosas.
todos los órganos. El riñón también tiene un hilio, ¿sí? Y por ese hilio el riñón entra todo lo que necesita para funcionar. ¿Sí? Bueno, acá, de nuevo la placa. ¿Ven esto? ¿Ven que se ve más oscurito? Ahí. Bueno, ese es el hilio por donde están ingresando todas las estructuras, estas que vemos. ¿Sí? Y acá parece un poquito que hubiese un poquito más blanco, parece que estuvieran un poquito inflamados los ganglios ahí. ¿Sí? Y fíjense en esto es un detalle, una nota de color. ¿Sí? ¿Esto qué es? Nosotros dijimos que siempre que hay que está más negro, todo lo que es más negro, Y aire. o radio claro, o radio opaco, o radio lúcido es aire. ¿Y acá qué le pasó? Y tiene una pérdida. Porque acá está el Una diafragma. fuga. No, No, ¿saben qué es? Acá está el estómago. ¿Vieron que el estómago Ah, sí, tiene, aparte se ve la formita. Sí, sí, sí. esta es ¿qué la cámara tiene aire gástrica en el del estómago? estómago? Ahí, ¿eh? ¿Tiene aire en el estómago? Claro, no, o sea, es normal Tiene tener aire hambre. en el estómago. La Claro. parte superior se llama cámara gástrica. Cuando vas digiriendo todas las comidas, va liberando ese aire hacia arriba, ¿no? Entonces este es el aire, ¿sí? Bueno, a ver, 56. Vamos a seguir con esta. Bueno, esto que hablamos, ¿quedó más o menos? Sí. Bueno, Sí, sí. Sí, profe. entonces ahora habíamos visto la tráquea, ¿no? A esto se le llama árbol bronquial. ¿Por qué se le llamará árbol? Y porque alguien que lo vio le pareció que era una imagen que parecía un árbol, ¿no? Fíjense, este sería el tronco, acá se empieza a dividir las ramas y es como si tuviera el árbol pata para arriba, ¿no? Y toda esta parte así de los alveolos sería el árbol. O sea que acá imagínense, así el contorno, el pulmón, ¿no? Y adentro hay todos estos cañitos que van llevando aire y ya lo último, cuando llegan, se dividen y se dividen y llegan a lo último, se encuentran con los bronquios. ¿Sí? La parte superior, por ejemplo, la tráquea, los bronquios fuentes son estos, los bronquíolos, esos son una zona de conducción, porque ahí no se produce intercambio gaseoso, solo está conduciendo el aire. Donde se empieza a producir el intercambio gaseoso es en esta parte, en los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares y en los sacos alveolares. En los alvéolos, principalmente, es donde se produce ese intercambio. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Vamos a mirar cómo es un alvéolo. Paso, chicos, ¿eh? Fíjense cómo es un alvéolo. ¿Ven esto que nosotros estábamos viendo acá? Esta parte así. Bueno, es esto. ¿Esto qué tiene? Tiene todo como si fueran filamentos musculares. Está rodeado de filamentos musculares. ¿Para qué? Porque el músculo al contraerse y al relajarse, achica o agranda el calibre del bronquio. ¿Sí? Y eso es importante para que pase el aire. Y directamente ya en el alvéolo, ¿ven esto que parece como un racimo de uva? Bueno, cada uvita de estas es un alvéolo y está rodeada. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de arteria, vena, lo de vascular? Sí. Bueno, esta es una vénula, ¿sí? Ahí va ingresando una vénula y va ingresando una arteriola, ¿sí? Lo recubren como si fuera una red, ¿ven cómo lo recubre al alvéolo? Y en donde está el límite entre la arteriola y la vénula, ahí está el capilar, ¿se acuerdan de eso? Y Sí, sí. ese capilar es el que hace el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ese capilar es el que hace el intercambio gaseoso. Acá sería esta parte, a cada alvéolo, ¿ven? Lo rodea una red, así, una red vascular. Esta red vascular, ¿qué va permitiendo? Va permitiendo que entre la sangre, que está llena de dióxido de carbono, va entrando
y esa sangre va atrapando. Vieron que uno respira, se llena este alvéolo de aire, entonces a ese aire le van extrayendo el oxígeno y van liberando el dióxido de carbono, ¿sí? Ahí en ese alvéolo. Por eso, inspiro, entro ese aire rico, la trama vascular va sacándole el oxígeno y lo exhalo. Cuando lo exhalo ya lo voy a exhalar lleno de dióxido de carbono, ¿no? Si todo funciona bien. ¿Sí? Y acá sale el glóbulo rojo, como es de nuevo oxigenadito. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces va pasando, al pasar todo alrededor, va pasando eso, va sucediendo eso. Esto es, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, esto es visto como si fuera con el microscopio, ¿no? ¿Qué hay en un alvéolo? ¿Cómo es un alvéolo? Nos van a quedar 2 diapositivas, explico esto y después seguimos en la clase que viene. ¿Qué pasa en el alvéolo? El alvéolo tiene una pared súper finita, ¿sí? Finita, calculen como una hoja de papel, más o menos, ¿sí? Entonces, esta pared tiene 2 tipos de célula. Tiene una que se le llama tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que produce lo que se llama el surfactante. Ustedes imagínense que una membrana tan finita, cuando yo exhalo el aire, si no se colapsaría toda y se pegaría, ¿no es cierto? Lo que hace que esa membrana siga manteniendo más o menos su dignidad, que quede con su forma, es el surfactante. Que eso lo van a ver también en ahogamiento, la importancia que tiene y qué pasa con el surfactante cuando hay un ahogado. ¿Sí? Bueno, este neumonocito tipo 2 o célula tipo 2 del pulmón es la que libera el surfactante, ¿sí? Y como, bueno, acá está el alvéolo, acá está el capilar, y fíjense cómo será de chiquito el capilar, que pasa un eritrocito, ¿eh? Van todos como en filita, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Y vieron que había una barrera que se llama hematoencefálica en la cabeza? El cuerpo está lleno de barreras. Esta se llama hematoalveolar. Esta barrera tiene que ser finita para que pueda difundir el oxígeno y el dióxido de carbono de una parte a otra, ¿no? Y la última vemos. ¿Sí? Bueno, y acá se muestra cómo hace eso. Si en esta barrera hay problemas, ¿sí? Que vendría a ser acá, todo en esta barrera, si en esa barrera hay problemas, no va a difundir el oxígeno o el dióxido de carbono. ¿Sí? Después de ahí, razonando eso, vamos a sacar en la próxima clase qué enfermedades nos puede traer eso. ¿Sí? Que la barrera esté dañada o que ¿cómo se llaman? O que los eritrocitos no puedan tomar el oxígeno. ¿Sí? Bueno, chicos, ya es la hora. Si ustedes no tienen alguna pregunta,